Bueno, muy buenos días, chicos. Espero que se encuentren muy bien, que todo en sus hogares, en sus familias, esté marchando de la mejor manera. El día de hoy vamos a abordar un tema que puede parecer complejo, pero entonces vamos a intentar justamente que sea sencillo. Para ello, entonces vamos a abordarlo por partes, de manera que esta primera sesión nosotros lo que vamos a hacer es básicamente mirar esa primer parte para comprender cómo llegar a la formulación química. Ese va a ser nuestro trabajo durante estas semanas. ¿Listo? Aprender cómo establecer la formulación química. De manera, chicos, que en esta primera sesión vamos a abordar ese primer pasito para llegar a la formulación química. Teniendo en cuenta eso, chicos, entonces vamos a comenzar. Primero que todo, ¿qué es la formulación química? Entonces, básicamente y a grandes rasgos, son aquellas convenciones, aquellos símbolos, aquellos modelos que nos permiten a nosotros comprender cómo están interactuando los elementos. ¿De acuerdo? Entonces, la fórmula química va a tener ¿qué? Símbolos. Esos símbolos a nosotros nos van a indicar qué está pasando, cómo está pasando, en qué cantidades, quiénes están interactuando con quiénes. Básicamente nos le está dando identidad a los elementos químicos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener inicialmente unos símbolos y esos símbolos van a estar acompañados de ¿qué? De unos subíndices, pero además de unos coeficientes que nos van a indicar en qué cantidades están los elementos, cómo están interactuando, cómo se relacionan, ¿sí? Todo con el ánimo de qué? De comprender cómo interaccionan los elementos entre sí y cómo alcanzan la estabilidad molecular. Entonces, en esa primera slide, nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos este compuesto, ¿cierto? Este compuesto ácido sulfúrico, entonces, ¿qué vamos a tener? Tenemos, ¿qué nos está diciendo la fórmula? Por esto es importante la formulación química, chicos. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Tenemos hidrógeno primero. Luego, ¿qué tenemos? Azufre. Y luego vamos a tener oxígeno. Eso es lo que nos está diciendo primero que todo, que en este compuesto tenemos hidrógeno, azufre y oxígeno. Listo, ya definimos qué elementos tenemos. Pero luego, ¿qué nos está diciendo? Las cantidades en las que están cada uno de estos elementos. Entonces, tenemos que el hidrógeno está ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces está el hidrógeno? Está 2 veces. ¿Cuántas veces está el oxígeno? Está 4 veces, de forma que siempre la cantidad del elemento se va a poner luego del símbolo que representa ese elemento. Me explico. Entonces acá tenemos el hidrógeno. ¿Y dónde va la cantidad de hidrógeno que hay en la molécula después del símbolo? En este caso, 2. ¿El azufre tiene algún número? No tiene ningún número, ¿cierto? Como no tiene ningún número, se asume que está cuántas veces, una sola vez. Por ello, no es necesario escribir que hay una molécula de azufre, no. Simplemente se deja indicado, no se escribe nada, pero nosotros asumimos que hay una molécula de azufre. Por el contrario, en el oxígeno, entonces, ¿cuántas vamos a tener? Tenemos 4 moléculas de oxígeno. Por tanto, se va a escribir después del símbolo. Listo, entonces, esos son los primeros elementos que nosotros vamos a tener presentes a la hora de hacer o de reconocer la formulación química. Existen varias clases de fórmulas químicas.
Entonces, hay unas que se trabajan más que otras, pero es importante que las tengamos claras. Entonces, nosotros ya hemos venido trabajando algunas. Sin embargo, hoy vamos a ver a grandes rasgos las 4 básicas. Entonces, en el primer grupo se encuentran las fórmulas que son obtenidas a partir de análisis químico. Estas fórmulas son las mínimas y las moleculares. ¿Listo? Entonces, en este grupo, las que se obtienen a través de análisis químico son las mínimas y las moleculares, mientras que las que se obtienen directamente de la fórmula molecular, que va a ser la fórmula más importante, porque esta nos va a permitir comprender cómo se establecen las demás fórmulas. Entonces, a partir de la fórmula molecular vamos a poder establecer ¿cuál? La estructural y la electrónica. Nosotros ya hemos venido trabajando la electrónica. ¿Cómo hemos trabajado la fórmula electrónica? Con los enlaces, chicos. Cuando nosotros realizamos enlaces, estamos hablando ¿de qué? De la fórmula electrónica, de cómo se configuran los electrones, cómo se enlazan y por tanto nosotros esquematizamos eso a través del esquema de Lewis y eso es lo que nosotros realizamos cuando hacemos enlaces y ya nos estamos aproximando ¿a qué? A la formulación electrónica. Entonces tenemos esas 4 grandes fórmulas. ¿Para qué? Para representar todo lo que pasa con los compuestos, cómo interactúan, cómo cambian, cómo se transforman, qué interviene, en cuántas cantidades están. Todo eso, chicos, es lo que nos permite a nosotros que ver las fórmulas. Entonces, tenemos las primeras, las fórmulas empíricas, que corresponden ¿a qué? A las que son obtenidas por los análisis químicos. Entonces, estas fórmulas empíricas son muy sencillas de obtener. Y básicamente nos está diciendo la cantidad de átomos que hay por cada molécula. ¿De acuerdo? Nos está diciendo la cantidad de átomos que hay en cada molécula y cómo se están relacionando entre ellos. Entonces, ¿qué nos va a hablar? De la proporción de los elementos. Entonces, veámoslo en un ejemplo. Entonces, nuevamente tenemos el ácido sulfúrico y entonces tenemos que el hidrógeno, lo habíamos mencionado, hay 2 átomos de hidrógeno. El azufre, ¿qué dijimos? No tiene número, entonces ¿cuántas veces va a estar? Una solita. Y dijimos que el oxígeno estaba ¿cuántas veces? 4 veces. Es decir, que la proporción de la molécula del compuesto de ácido sulfúrico está en una relación de 2 a 1 a 4. ¿Cómo así? Entonces, nuevamente, nos está diciendo que hay 2 moléculas de hidrógeno, una de azufre, 4 de oxígeno. Esta, chicos, esta que tenemos acá, va a ser nuestra fórmula empírica. Resuelto el problema. ¿Listo? Entonces, la fórmula empírica nos va a hablar de qué? De las proporciones en las que se encuentran los elementos dentro de una molécula, dentro de un compuesto. ¿Listo? Entonces, vamos a tener la fórmula empírica por este lado. Ahora bien, tenemos las fórmulas moleculares. Recuerdan que les había dicho que las fórmulas moleculares son de suma importancia para la química porque son las que más se usan. Entonces, tenemos que las fórmulas moleculares nos van a hablar de la cantidad que hay en cada uno de los compuestos, pero además nos va a hablar del número de moles de cada uno de los átomos que me va a constituir las moléculas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué son las mol?
o qué es el número molar. Las moles son las unidades de medida, chicos, de los átomos. Es un poco complejo porque nosotros en nuestra cotidianidad no hablamos de los átomos, pero nosotros, por ejemplo, si hablamos de los gramos del arroz, nosotros hablamos de las libras, nosotros hablamos de los kilos, entonces nosotros decimos, bueno, voy a ir a comprar 1 kilo de arroz. Y 1 kilo de arroz, ¿cuántos gramos son? Entonces, bueno, son 1000 gramos de arroz. Vaya y compre media libra de carne. ¿Cuánto es media libra de carne? Son 250 gramos. Esas unidades nosotros las manejamos porque están más en nuestra cotidianidad, pero ese peso, esa masa de la que nosotros hablamos cuando compramos el arroz, la carne, el azúcar, esos gramos, me están hablando de qué? De la masa, del peso del objeto o del alimento en este caso. Lo mismo pasa con los átomos. Los átomos también tienen un peso, también tienen una masa. Y esa masa, ese peso, ¿cuál va a ser la unidad de medida? Las moles. ¿Listo? Entonces el número de moles de cada átomo me está hablando del peso de cada una de las moléculas del átomo. ¿Listo? Entonces, para que no lo olvidemos y lo relacionemos. En nuestra cotidianidad nosotros manejamos los gramos, los kilogramos, las libras, pero en química, para hablar del peso de los átomos, de los elementos, nosotros vamos a hablar de qué? De las moles. Ahora bien, puede que tanto la fórmula química empírica como la fórmula química molecular sean iguales. Tal es el caso del ácido sulfúrico. Entonces acá teníamos una relación de 2:1:4. En este caso la fórmula molecular va a ser exactamente igual, pero ¿con qué? Con los compuestos o con los elementos que la constituyen. Entonces, la fórmula molecular nosotros la vamos a establecer teniendo en cuenta tanto el elemento como la cantidad de ese elemento que hay en el compuesto. Es decir, para nosotros en las fórmulas moleculares va a ser sumamente importante tanto tener el elemento como la cantidad en la que está representada dentro del compuesto, mientras que en las fórmulas empíricas nosotros nos va a importar solamente que la proporción, cuántas moléculas hay en un compuesto. Eso es lo que nos va a interesar en dónde, en la fórmula empírica. En las fórmulas moleculares nos van a interesar dos aspectos, tanto el elemento como la cantidad que hay en un compuesto de ese elemento, las moléculas que hay. Las moléculas que hay de ese elemento en el compuesto son las que a nosotros nos van a interesar. Entonces, acá tenemos el caso de la glucosa. Entonces, la glucosa, su fórmula molecular es C6H12O6. ¿Y qué nos está diciendo? Entonces, nos está diciendo que en una molécula de glucosa hay 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. ¿Cómo sería la fórmula empírica de la glucosa? Entonces, básicamente tendríamos que estarían en una proporción de 6:12:6. Esta sería nuestra fórmula empírica de la glucosa, chicos. ¿Sí ven? Solamente nos interesan que las proporciones, pero acá nos interesan tanto los elementos como la cantidad que hay de ese elemento dentro del compuesto. Listo. Entonces acabamos de hablar acerca de qué, de nuestras fórmulas que podemos obtener a partir de análisis químicos. Ahora bien, en este caso tenemos las fórmulas que van a estar relacionadas con la estructura
estructura, con la composición, esas fórmulas que nos van a hablar de cómo se distribuyen los elementos dentro del espacio, cómo se relacionan en cuanto a sus electrones. Entonces, tenemos inicialmente la fórmula estructural. Y la fórmula estructural, ¿de qué nos va a hablar? Nos va a hablar básicamente de cómo se distribuyen y se enlazan los átomos de una molécula. ¿Listo? Entonces, eso a grandes rasgos es lo que nos va a decir la fórmula estructural. Por eso, estructural nos está hablando de su forma, de su estructura. Entonces, por ejemplo, tenemos una fórmula muy sencilla. Tenemos hidrógeno diatómico. ¿Por qué diatómico? Porque está dos veces. Entonces, esta va a ser ¿cuál? La fórmula molecular, la que acabamos de hablar. ¿Qué nos está diciendo? Que en este compuesto tenemos al hidrógeno, pero ¿cuántas veces tenemos al hidrógeno? Lo tenemos dos veces. ¿Listo? Eso nos está diciendo que la fórmula molecular. Ahora bien, la fórmula estructural nos dice cómo se ubican en el espacio esos hidrógenos, cómo se están relacionando. Entonces acá nos dice que tenemos un hidrógeno unido a otro hidrógeno y ya. Esa es la fórmula estructural. Claro, esta es sencilla, ¿por qué? Porque estamos hablando básicamente de una molécula, de un compuesto que tiene dos moléculas, que las dos moléculas corresponden al mismo elemento. Entonces, en esta fórmula estructural va a ser muy sencilla, pero tenemos fórmulas estructurales de mayor rigor y un poco más complejas. Ahora bien, la fórmula electrónica nosotros ya la hemos venido trabajando. Y la fórmula electrónica, como ya la hemos venido trabajando, entonces nosotros sabemos que nos va a hablar de qué, chicos, de la distribución tanto de los electrones como de los enlaces, ¿cierto? Entonces las fórmulas electrónicas nos hablan de eso, de cómo se establecen los enlaces y los electrones de los elementos en un compuesto. Entonces acá tenemos nuevamente hidrógeno diatómico, tenemos nuestra fórmula estructural y tenemos nuestra fórmula electrónica. Entonces tenemos el hidrógeno, cada uno con qué? Con sus electrones de valencia, que en este caso, uno para el hidrógeno y nuevamente uno para este hidrógeno. Entonces, acá nosotros tenemos nuestra fórmula electrónica y muchos recordarán a qué se parece esto, ¿no? Se parece a nuestro esquema de Lewis que hemos venido desarrollando. Entonces, chicos, tenemos esos cuatro grandes tipos de representar lo que pasa en un compuesto. Entonces, esos cuatro tipos que me van a determinar las fórmulas. Son cuatro formas de representar lo que pasa entre los enlaces, los compuestos, las reacciones. ¿Listo? Para que no nos complejicemos la existencia, a eso se refieren. ¿Cuál va a ser la que más vamos a trabajar nosotros? La fórmula molecular. ¿Listo? Pero hay otras. Y hay otras que también hemos trabajado, como la química, perdón, la electrónica. La fórmula electrónica ya la hemos venido trabajando. La estructural más adelante la vamos a retomar. Pero en este momento nos va a interesar cuál la fórmula molecular es la que más vamos a emplear. Teniendo en cuenta esas claridades, entonces vamos a retomar un poquito. Entonces acá tenemos un compuesto. ¿Cuál es este compuesto? Este compuesto es peróxido de hidrógeno. ¿Qué nos está diciendo? La fórmula molecular. Esta es la fórmula molecular, ¿cierto? Que acá miren, acá la tenemos nuevamente. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta fórmula molecular? Básicamente, que hay que dos moléculas de hidrógeno, dos moléculas de oxígeno, ¿cierto? ¿Cuáles son los elementos que tenemos en nuestra fórmula? Hidrógeno y oxígeno. Listo. ¿En qué proporción o cuántos elementos hay
de cada uno de ellos, entonces tenemos 2 de hidrógeno, 2 de oxígeno. Listo, ya tenemos nuestra fórmula molecular. Ahora, en nuestra fórmula empírica, nos va a hablar de qué? De la proporción, chicos. Eso es clave que lo tengamos claro y que recordemos nuestras clases de geometría, de álgebra, de matemáticas, en donde nosotros que hablamos de la proporción. Entonces, vamos a tener que la proporción en el peróxido de hidrógeno va a ser 1:1. ¿Por qué 1:1, chicos? Porque hay 2 moléculas de hidrógeno por 2 de oxígeno. Es decir, que por cada una de las moléculas de hidrógeno vamos a tener ¿cuántas de oxígeno? Una, ¿cierto? Entonces, acá ¿cuántas nos está diciendo que hay? Me está diciendo hay 2 de hidrógeno. ¿Y cuántas de oxígeno hay? Hay nuevamente 2. Por tanto, la proporción va a ser 1:1. Diferente sería si yo tuviese este compuesto. Si yo tengo este compuesto, que es muy famoso para nosotros, el agua, ¿cierto? Esta es la fórmula molecular del agua. H2O. ¿Qué le quitamos? Le quitamos una molécula de oxígeno, porque entonces acá vamos a tener ¿cuántas? En el peróxido de hidrógeno tenemos 2 moléculas de oxígeno. Le quitamos una molécula de oxígeno, por tanto nos va a quedar una de oxígeno. Es decir, que en la fórmula del agua, ¿cuál va a ser la proporción? ¿Cuál va a ser la proporción, chicos? Es decir, ¿cuál va a ser nuestra fórmula empírica? Pues va a ser fácil y sencillo. Resulta que acá la proporción ya no va a ser, ojo pues, ya no va a ser 1:1, sino que ahora va a ser 2:1. ¿Por qué? Porque por 2 moléculas de hidrógeno, 2 moléculas de hidrógeno, vamos a tener ¿cuántas de oxígeno? Una de oxígeno. Esa va a ser la fórmula empírica. Entonces, mientras que en el peróxido de hidrógeno teníamos 2 moléculas de hidrógeno por 2 de oxígeno, acá vamos a tener 2 de hidrógeno por ¿cuántas de oxígeno? Por una de oxígeno. Entonces, la fórmula empírica del agua va a ser 2:1. ¿Listo? Ahora, en cuanto al peróxido de hidrógeno, nuestra formulación molecular, ¿cómo va a ser? Entonces va a ser HOOH. Es decir, vamos a tener en un primer momento la relación entre una molécula de hidrógeno con una de oxígeno. Y luego vamos a tener las restantes, es decir, la que le queda al oxígeno con el hidrógeno. ¿Listo? Y esto nos va a estar indicando cómo se están uniendo esas moléculas. Básicamente, este ejemplo nos permite acercarnos un poquito más a comprender cómo para un mismo compuesto podemos establecer que tanto su fórmula empírica como su fórmula molecular, como su fórmula estructural o en este caso semi-desarrollada. ¿Listo? Entonces, chicos, esto es lo que vamos a comenzar a trabajar de ahora en adelante. Por ello, es supremamente importante que nosotros reconozcamos las partes de una reacción química. Es decir, hemos venido hablando de la formulación química, cómo leer, cómo entender las fórmulas. Pero esas fórmulas tienen un contexto y ese contexto se da a partir de qué? De las reacciones químicas. Entonces, las reacciones químicas a nosotros nos van a permitir identificar varias cosas. Pero entonces, primero que todo, vamos a comprender cuáles son las partes de la reacción química. Entonces, inicialmente tenemos por este lado los reactantes. ¿Quiénes son los reactantes? Son básicamente los elementos que se van a unir
que se van a enlazar, que van a reaccionar y que me van a generar, ¿qué? Un producto. Entonces, los reactantes siempre se van a poner al lado izquierdo de mi fórmula. Siempre, chicos, siempre se van a ubicar ahí. Luego tenemos una flechita que nos está diciendo esta flecha de forma horizontal que se produce, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos está indicando, que hay una producción. Es decir, que esta reacción que ocurre en los reactantes se nos va a producir algo. ¿Qué es ese algo que se produce? Entonces, van a ser, ¿qué? Los productos. Entonces, esas son básicamente las tres estructuras básicas de una reacción química. Los reactantes, la flecha siempre es clave y súper importante porque nos va a indicar a partir de dónde comienzan los productos, entonces la reacción y los productos. En ocasiones, como en esta fórmula, tenemos una palabra sobre la flecha de la reacción que está haciendo referencia a un catalizador. ¿Qué son los catalizadores, chicos? Los catalizadores son agentes externos a la reacción que bien agilizan la reacción o disminuyen la velocidad de la reacción o aumentan o disminuyen la velocidad que ocurre de la reacción. Entonces, acá, ¿qué nos está diciendo esta reacción? Que a esta reacción se le agregó, ¿qué? Calor. Entonces, cuando yo utilizo un catalizador, lo pongo siempre arriba de la flecha. Acá también, ¿qué nos podría decir? Que se utilizó frío, ¿cierto? Pero en este caso, se utilizó, ¿qué? El calor. Como se utilizó el calor, entonces lo vamos a ubicar. ¿Qué más tenemos? Tenemos el coeficiente estequiométrico, pero en este primer momento, en este primer ejercicio que vamos a desarrollar, llamémoslo solo coeficiente. ¿Qué son los coeficientes, chicos? Son estos números grandes que se ubican a la izquierda de los elementos. Entonces acá tenemos un coeficiente de 2, ¿para qué? Para el magnesio. Igual acá tenemos un coeficiente de 2 para el magnesio. Súper importante que lo diferenciemos nosotros de los subíndices, que son los que ubicamos acá. Mírenlo acá. Mírenlo acá. Solamente tenemos este subíndice que nos va a hablar de qué? De la cantidad de átomos que hay por la molécula, por el elemento. Entonces, el coeficiente es distinto, chicos. Entonces, tengamos en cuenta estos dos números porque van a ser claves en los ejercicios que vamos a comenzar a desarrollar, súper importantes. Entonces, tenemos el coeficiente, es el número grande, el que se ubica siempre a la izquierda, mientras que los subíndices son estos números pequeños que se escriben en la parte derecha inferior del elemento. Súper clave que tengamos esas claridades. Entonces, chicos, ¿qué vamos a comenzar a trabajar respecto a la formulación química? Básicamente el ejercicio que vamos a comenzar a desarrollar es a partir de un problema, a partir de un enunciado, ¿cómo puedo yo llegar a formular, perdonen la redundancia, la formulación química? Es decir, ¿cómo puedo yo establecer la formulación química? A partir de un enunciado de un problema. ¿Listo? Eso es lo que vamos a comenzar a desarrollar. Para ello, como les dije al principio, vamos a hacerlo paso por paso, parte por parte. Entonces, hoy vamos a hablar solamente de ese primer paso. ¿Para qué? Para llegar a la formulación química. Y ese primer paso, ¿cuál es? El porcentaje en peso de los elementos del compuesto. Ese es el primer paso. Entonces, el primer paso que nosotros vamos a tener en cuenta para determinar nuestra fórmula química es determinar la composición porcentual de los elementos dentro del compuesto. Para ello, vamos a recurrir al porcentaje en peso del compuesto. ¿Cómo así?
Entonces, vamos a tener un compuesto. Ese compuesto, lo que vamos a hacer es que vamos a mirar en 100 gramos del compuesto en cuánta proporción están. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, 100 gramos de arroz con carne, ¿sí? Ese va a ser el almuerzo de hoy, 100 gramos de arroz con carne. Yo voy a mirar, chicos, muy atentos a esto, cuántos gramos de esos 100 gramos, cuántos gramos son de arroz y cuántos gramos son de carne. Entonces, si en este momento nosotros estamos súper bien de dinero, tenemos buena platica, entonces vamos a echarle ¿qué? Más carne que arroz. Entonces vamos a tener que de esos 100 gramos, 60 gramos son ¿qué? Son de carne. Y 40 gramos, los restantes, entonces ¿de qué van a ser? De arroz. Pero resulta que no, que la crisis, no hay mucho dinero, entonces va a ser un compuesto más de arroz que de carne. Entonces vamos a tener un 80% o unos 80 gramos de arroz y apenas el 20% va a ser ¿qué? Carne. Básicamente eso es lo que vamos a mirar en este primer momento. ¿Cuál es el porcentaje de cada uno de los compuestos, de los elementos que están presentes en ese compuesto? Eso es lo que vamos a mirar, tal como en el ejercicio del arroz con carne, chicos. Llévense esa imagen. Es exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, vamos a determinar en 100 gramos del compuesto cuánto peso hay de este elemento y cuánto hay del otro. Para ello se utiliza una fórmula. Entonces, esta fórmula es muy sencilla. Entonces, vamos a hallar que el porcentaje de X. ¿Quién es X? El azufre, el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el elemento que ustedes quieran, el elemento que les dé la fórmula. ¿Listo? Entonces, vamos a determinar el porcentaje de peso de X compuesto. ¿Qué es lo primero que vamos a mirar? El peso de ese compuesto. Entonces, si tenemos azufre, vamos a mirar el peso del azufre. ¿Listo? ¿Dónde se mira el peso del azufre, profe? Ah, ¿recuerdan cuando yo les hablé de la masa atómica que encontrábamos en dónde? En la tabla periódica. Ah, bueno, entonces vamos a recurrir a eso. ¿En qué caso vamos a recurrir a eso, chicos? Si el ejercicio no nos da el peso del compuesto. Solo si el ejercicio no nos da el peso del compuesto. Si el ejercicio nos da el peso del compuesto, entonces ya no nos preocupamos, nos tranquilizamos y ponemos lo que el ejercicio nos dice. ¿Listo? Si no nos dice el ejercicio, entonces ¿a dónde vamos a ir a buscar? Pues en la tabla periódica. ¿Listo? Entonces, vamos a tener inicialmente el peso del compuesto, el peso de X, el peso del elemento que estamos hallando, sobre el peso del compuesto. ¿Y qué va a ser el peso del compuesto? Pues toda la molécula que nos dieron, todos los elementos que nos dieron, que el ejercicio muy probablemente, muy seguramente no lo va a dar. Igual vamos a hacer con el elemento Y. Si tenemos dos elementos, pues entonces uno va a ser X y el otro va a ser Y. Si tenemos tres elementos, pues entonces uno va a ser X, el otro va a ser Y, el otro va a ser Z. Eso depende del problema. Para grandes rasgos, esta es la fórmula, chicos. Entonces, el peso del elemento, el peso de X, ¿sobre qué? Sobre el peso del compuesto. Y esto yo lo voy a multiplicar por ¿cuánto? Por 100. ¿Por qué por 100? Porque eso es lo que estamos hallando. Estamos mirando en 100 gramos cuánto hay de qué? De X. Eso es lo que estamos mirando. Entonces, para que lo entendamos un poquito mejor, para no hacerlo tan complejo, vámonos a los ejercicios. Entonces, ¿qué nos está diciendo el ejercicio A? Nos está diciendo, determine los porcentajes en peso. Miren lo que nos está diciendo. Determine los porcentajes en peso de un óxido de cobre. Si 20 gramos de este contienen 16 gramos de cobre. ¿Listo? Entonces, primero que todo, vamos a mirar
¿cuál es la molécula que nosotros, cuál es el compuesto que nos están dando? ¿Listo? El compuesto que nos están dando, ¿cuál es? Óxido de cobre. Entonces es el óxido de cobre. Tenemos el óxido de cobre. ¿Qué nos están diciendo del óxido de cobre? Ah, que este óxido de cobre está, tenemos 20 gramos. 20 gramos del óxido de cobre. En total, en conjunto. Es decir, el compuesto me está pesando 20 gramos. Pero además, ¿qué nos está diciendo el problema? Mire usted que de esos 20 gramos de cobre, ¿cuántos gramos tengo? Perdón, me está diciendo que esos 20 gramos de óxido de cobre, hay 16 gramos de ¿qué? De cobre, ¿cierto? Lo mismo, recuerden la analogía del arroz con carne. Entonces nos está diciendo que en 20 gramos de arroz con carne hay 16 gramos de arroz. Eso nos está diciendo. En 20 gramos del óxido de cobre hay 16 gramos de cobre. Entonces, ¿cuántos gramos, chicos, habrá de oxígeno? Sería la pregunta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya tenemos el peso del cobre, pero que nos hace falta el oxígeno. Y entonces, en ese caso, ¿uno qué hace? Pues fácil y sencillo, muchachos. Si tengo 16 de cobre y son 20 gramos en total, pues voy a hacer una resta para saber qué, cuántos gramos hay de oxígeno. Entonces, acá lo tenemos, 20 gramos menos 16 gramos van a ser 4 gramos de oxígeno. Listo. Entonces, ¿qué acabamos de hacer? Que determinamos cuántos gramos hay de cada uno de los elementos dentro del compuesto. Entonces, tenemos un compuesto de 20 gramos y ya dijimos que hay 16 gramos de cobre y 4 gramos de oxígeno. Listo. Primer paso, ya lo hicimos. Mirar cuántos gramos de cada elemento hay dentro del compuesto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Fácil y sencillo, reemplazar en nuestra fórmula. Entonces, ¿qué decía nuestra fórmula? Ah, bueno, vamos a hallar el porcentaje de cobre, ¿cierto? El porcentaje de X, acuérdense. Vamos a hallar el porcentaje de cobre. ¿En qué? En este compuesto. Entonces, ¿qué vamos a tener en la parte superior de nuestra fórmula? El peso del cobre. Ya dijimos, ¿cuánto es el peso del cobre? 16 gramos. Entonces, vamos a poner, ¿qué? Esos 16 gramos. Y mírenlo acá. 16 gramos. ¿Sobre qué? Sobre el peso del compuesto. ¿Cuál es el peso del compuesto? Mírenlo acá. Acá tenemos el peso del compuesto. El peso del compuesto es el de todos los elementos. Ah, pues entonces sobre 20. ¿Por qué? Por 100. Listo, y eso nos va a dar ¿cuánto? El 80% de cobre. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces luego ya hallamos el de cobre, ahora vamos a hallar el de ¿quién? El del oxígeno. Entonces nuevamente tenemos el peso del oxígeno sobre el peso del compuesto por 100. Entonces, ¿cuánto habíamos dicho que era el peso del oxígeno dentro de nuestro compuesto? Dijimos que eran 4 gramos. Entonces vamos a poner los 4 gramos sobre ¿qué? Sobre el peso del compuesto, es decir, sobre todo lo que nos está pesando el compuesto. ¿Que cuánto es? 20 gramos nuevamente por 100 y esto nos va a dar un 20%. ¿Cómo sabemos si el ejercicio nos quedó bien, chicos? ¿Cómo lo vamos a comprobar? Entonces vamos a sumar el porcentaje del cobre más el porcentaje del oxígeno y eso nos tiene que dar ¿cuánto? El 100%. En su defecto nos tiene que dar el 99%, con un margen de error del 1%. Entonces tenemos 80% de cobre más 20% de oxígeno, 80% más 20% nos va a dar que el 100%. Nos quedó bien esta primer parte del ejercicio. Es decir, que determinar el porcentaje de peso de un compuesto. Listo, chicos, eso es todo. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a mirar otro ejercicio.
¿Listo? En este ejercicio, entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos está cambiando un poquito la estructura y además nos está vinculando otros elementos que también es súper importante que nosotros ¿qué? Tengamos presente. ¿Qué son esos otros elementos que nos están cambiando? Entonces, básicamente, ¿qué nos dice el ejercicio? Calcular los porcentajes en peso. Listo, hasta ahí, igual que el anterior, súper bien. Calcular el porcentaje de peso. O sea, ya sabemos que tenemos que hacer algo similar. ¿Qué nos está diciendo? Que vamos a calcular ese porcentaje de peso de quién? Del dióxido de carbono. Y nos pone la fórmula, ¿cuál es esta? Molecular. La fórmula molecular del dióxido de carbono. Acá nos vamos a detener un rato. ¿Cuáles son los elementos que me están conformando este compuesto, chicos? Entonces, por un lado tenemos carbono. ¿Cuántas moléculas hay de carbono? Como no tiene subíndice, entonces ya sabemos que es que 1. Entonces hay una molécula de carbono. Y luego nos está diciendo, bueno, el dióxido de carbono también que tiene oxígeno. Listo. ¿Cuántas moléculas hay de oxígeno? Y acá nos está diciendo, hay 2 moléculas de oxígeno. Súper clave que lo tengamos presente. ¿Listo? Entonces, tenemos acá una proporción 1:2. Esa sería nuestra fórmula empírica. ¿Listo? 1:2. ¿Por qué? Porque por una molécula de carbono hay 2 de oxígeno. ¿Listo? Pero acá tenemos nuestra fórmula molecular. Continuando con el ejercicio. Calcular los porcentajes en peso del dióxido de carbono si los pesos atómicos de los elementos del compuesto son. Entonces acá nos están dando que los pesos atómicos, ¿listo? Los pesos atómicos. Entonces tenemos que el carbono pesa 12, que el oxígeno pesa 16. Pero, súper importante, 12 para el carbono. ¿Cuántas moléculas de carbono hay? Una, ¿cierto? Entonces, si nosotros multiplicamos 12 por 1, pues ¿cuánto nos va a dar? 12, no hay ningún problema. Pero hay 2 moléculas de oxígeno, ¿cierto? Como hay 2 moléculas de oxígeno, nosotros no podemos pensar que lo que nos pesa una molécula de oxígeno va a ser el resultado final. ¿Por qué? Porque estaríamos omitiendo que hay 2 moléculas de oxígeno. Como hay 2 moléculas de oxígeno, hay que tenerlas en cuenta las 2, no solo una. ¿Listo? Entonces, el peso atómico del oxígeno, ¿cuál es? 16. ¿Y esto dónde lo encontramos, chicos? En la tabla periódica. El 12, ¿dónde lo encontramos? En la tabla periódica. El 16 es el peso molecular, el peso atómico del oxígeno. ¿Pero de cuántas moléculas de oxígeno? De una. ¿Y cuántas tenemos en el ejercicio? Tenemos 2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fácil, multiplicar, porque no podemos dejar una molécula solita o por ahí volando. Debemos tenerla en cuenta, ¿cierto? Como debemos tenerla en cuenta, entonces lo que vamos a hacer es multiplicar. Y esa multiplicación pues nos va a dar 32. De 16 por 2, 32. Es decir, que si acá tenemos los pesos individuales de los elementos, es decir, acá tenemos el peso del carbono, que es 12, y acá tenemos el peso de nuestras 2 moléculas de oxígeno, que son 32, pues ¿cuál va a ser el peso molecular del compuesto? Pues vamos a sumar, chicos. Vamos a sumar esos pesos individuales. Es decir, 12 más 32. Eso nos va a dar 44. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Fácil, reemplazar en nuestra fórmula. Entonces, nuestra fórmula nos dice, ¿cuál es el porcentaje del carbono? El porcentaje de carbono que hay en la molécula. Entonces, ¿qué vamos a tener primero? Vamos a tener nuestro peso del elemento, ¿cierto? El peso del elemento, ¿cuál es? 12, mírenlo acá, peso del elemento dividido o sobre el peso del compuesto. Miren el peso del compuesto, acá lo hallamos. ¿Por qué? Por 100. Y eso nos va a dar el porcentaje de carbono en este compuesto. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo con el oxígeno. Entonces, tenemos
que el peso del oxígeno va a ser 32. ¿Por qué 32? Porque tenemos 2 moléculas de oxígeno en nuestra fórmula. Entonces, el peso del oxígeno va a ser 32. ¿Sobre qué? Sobre el peso del compuesto. Sobre el peso del compuesto. ¿Y el peso del compuesto cuál es? 44%. Y eso nos va a dar el peso del oxígeno. Claro, es normal que sea mayor el peso del oxígeno, el porcentaje de oxígeno en nuestro compuesto. ¿Por qué? Porque está 2 veces, ¿sí? Hay 2 moléculas de oxígeno, mientras que de carbón solo hay una. ¿Cómo comprobamos? Entonces, fácil, sumamos los porcentajes que nos dieron, 27.3 más 72.7, y eso nos da, ¿qué? 100%, chicos. Entonces, nos quedó supremamente bien nuestro ejercicio. Muchachos, esos son los ejercicios que les propongo para esta semana. Vamos a trabajarle duro a esta parte de determinar, ¿qué? Los porcentajes en peso. Y para no saturarnos con más cosas, es lo que vamos a abordar por el momento. ¿Listo? Entonces, la tarea va a ser realizar unos ejercicios que les voy a compartir al respecto de determinar los porcentajes de peso de algunos compuestos. Si tienen alguna inquietud, voy a estar pendiente, pero es todo por el día de hoy, chicos. Así que me alegró muchísimo poder compartir este espacio. Espero que haya sido muy enriquecedor y bueno, vamos a estar ahí pendientes de lo que siga pasando al respecto. ¿Listo?